ahora los dejo en esta ruta formativa de 6 talleres con nuestro primer taller. Los dejo junto a Catalina Valenzuela, junto a Javier Alecourt, y aprovechen esta instancia, vayan anotando todas las dudas. Después, principalmente, que terminen Catalina y Javiera, vamos a dar un receso de 5 minutos, y después viene una segunda etapa de una actividad, y al final vamos a realizar las preguntas que ustedes van a ir anotando en este proceso. ¿Ya? Éxito, profesoras, profesores, y público general. Ya, Catalina, las dejo. Ya, bueno, muchas gracias Luis por la presentación. Vamos a iniciar esta charla, este primer taller, que como decía Luis, se llama De Cordillera a Mar, el agua que nos une. Estos talleres nacen, estos talleres introductorios nacen a partir de las preguntas que ustedes mismos formularon en los talleres participativos del año pasado. Entonces, con Catalina hicimos una selección de estas preguntas, una categorización, por así decirlo, y elaboramos 2 talleres introductorios con el objetivo de que abordemos estas preguntas, resolvamos todas las dudas y tengamos un buen pie para comenzar a la elaboración del instrumento que tenemos por delante. ¿Ya? Entonces, vamos a partir en esta presentación hablando del ciclo del agua, algo que es muy simple, quizás, pero a la vez muy complejo también de comprender, y algo que está siempre estamos en constante como vínculo con el ciclo del agua, sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a comenzar este taller para luego pasar a reflexionar también el cómo, a partir del ciclo del agua, nosotros nos vinculamos con el agua desde una perspectiva mucho más social. Entonces, antes de iniciar esto, queremos ocupar esta plataforma que es Menti. No sé si ya la han ocupado en otras ocasiones. La idea es que con el código puedan meterse a la página de Menti, escanear el código QR o meterse a menti.com e ingresar ese código para responder la pregunta que dice, ¿qué es ¿qué es para ustedes el ciclo del agua? ¿Ya? Entonces, si lo podemos hacer ahora, mientras esperamos un ratito, para que puedan responder esa pregunta. Sí, solo agregaría, Javi, que si es que tienen algún teléfono inteligente, pueden acercar la cámara del teléfono a la pantalla del computador, al código QR, y les va a aparecer el link del Menti también. Y ponen la cámara y lo acercan y va a abrir solo. Bueno, antes de seguir, aprovechando que estamos en el tema de Menti, bueno, me quiero presentar primero. Yo soy nueva en este proyecto, ingresé este año, bueno, como dijeron, soy Javiera Alecourt, yo estudio Ingeniería Civil Hidráulica en la Universidad de Chile, así que mi carrera se relaciona directamente con el agua y cómo podemos utilizar el agua en distintos aspectos, ¿ya? También participo en varias actividades relacionadas con la sustentabilidad, así que espero que podamos generar un buen taller para que a ustedes les sirva lo más posible, y todas las preguntas que tengan, todas las dudas, háganlas. Estamos aquí para aprender en conjunto, que eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, como vemos en la pantalla, ya, podemos ver que de todas las respuestas, la mayoría dice que el ciclo del agua es el ciclo que describe la presencia y movimiento del agua en y sobre la Tierra. Solo 4 personas dicen que es la transformación del agua en estado líquido a sólido y luego a gaseoso, y una persona dice que es el proceso mediante el cual el agua es utilizada por los humanos. Ya, entonces estamos en súper buen pie para iniciar este taller, porque tiene mucho sentido lo que están respondiendo, así que muy, muy buenas respuestas. Pablo, no sé si dejamos de compartir para seguir con el taller. Vale. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora comenzamos con... Bueno, entonces ahora vamos a abordar
¿qué es el ciclo del agua? Y mi invitación es que al abordar esta pregunta, veámoslo desde una perspectiva como del ciclo del agua, así como ciclo natural, pero también tratemos de preguntarnos siempre a lo largo de esta presentación, ¿dónde nos situamos nosotros? ¿Dónde estamos en este ciclo? ¿Ya? Porque lo importante es que, bueno, el agua en la naturaleza pasa por distintos estados. Nosotros la conocemos como nieve, como hielo en estado sólido, la conocemos como líquido en los ríos, en el mar, también la vemos como gas en las nubes, el vapor, en la atmósfera. En la atmósfera, a pesar de que nosotros no veamos, hay gas en forma de moléculas muy chiquititas que nos rodean. Entonces, el agua nos rodea siempre. Y aparte, el ciclo del agua, que es esta conexión de cómo el agua se mueve en la Tierra. Esa es la respuesta correcta. De hecho, es muy bueno porque estaban todos muy atentos y muy certeros en su respuesta. El ciclo del agua describe cómo el agua se mueve en la Tierra, cómo se relaciona también con distintos estados y distintos procesos que hay en la Tierra. Es un ciclo que conecta estos estados y describe también cómo se relaciona con los seres vivos. Y el agua, es importante esto, que también siempre está en movimiento y transformación. ¿Ya? Eso es una de las características del ciclo. El agua nunca está estática. Aunque nosotros veamos que quizás el océano está ahí gigante, dentro del océano hay mareas que mueven las masas de agua de un lado para otro, las nubes se mueven, la lluvia cae en un lugar y en otro no. Entonces eso es importante. El agua también siempre está en movimiento y eso es lo que permite la mantención de la vida. Y por último, que el ciclo del agua está presente hace millones de años en la Tierra, y es lo que ha permitido que lleguemos hasta el momento en que estamos hoy. Ha permitido la mantención de los ecosistemas, pero también ha permitido la mantención de nuestra vida, el desarrollo de las ciudades, que un poblado esté o no en un lugar. En general, si ustedes se fijan, siempre cerca de un curso de agua, cerca de un río, un pozo, el mar o la montaña cerca de un arroyo, hay un asentamiento humano. ¿Por qué? Porque ese ciclo permite la vida. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales cuando nos preguntamos qué es el ciclo del agua. Bueno, y el ciclo del agua tiene varios componentes que son como ya desde una perspectiva quizás más científica, más física, y el ciclo, como es un ciclo, no tiene un punto donde inicia y termina, pero en general siempre se pone como el inicio en el océano. El océano, como es una de las masas más grandes de agua que hay en el planeta, bueno, cubre la mayoría del planeta, se indica como uno de los principales precursores del ciclo del agua, porque ahí se genera toda la evaporación, la máxima evaporación de toda el agua, que de líquido pasa a gas, llega a la atmósfera y comienza a saturar la atmósfera de moléculas chiquititas de agua que en algún momento van a unirse para formar nubes. Entonces, tenemos este primer paso de un estado líquido a gaseoso para que se formen nubes y llegue a la atmósfera. Es muy importante entender que el océano cumple un rol súper fundamental en distintos procesos ecológicos y de la vida. El océano, por ejemplo, es uno de los captadores de gases del CO2, que es un gas de efecto invernadero que genera calentamiento global. Es uno de los mayores captadores de eso. Entonces, el océano, aparte de cumplir un rol en el ciclo del agua, también cumple un rol como de regulador de la calidad del aire, por ejemplo. Luego de que llegamos al agua en la atmósfera, sucede la condensación. Y aquí hay algo súper interesante. La condensación, junto con la evaporación, son los procesos que guían todo este ciclo del agua. Sin estos dos procesos, no habría ciclo del agua. Por lo tanto, en la Tierra, así con las montañas, en donde nosotros vivimos, en la tierra firme, no habrían cursos de agua. Entonces son fundamentales. ¿Y cuál es el motor principal de estos dos procesos? El sol. Sin el sol tampoco habría ciclo del agua. Entonces algo que nosotros vemos también tan lejano, le aporta toda la energía para que este proceso fundamental para la vida se desarrolle. Bueno, estamos en la condensación, entonces, en la condensación entonces el agua evapora, llega a la atmósfera, y aquí hay un dato que yo no sabía hasta hace muy poco, que es que las nubes no son gas, las nubes no son de gas, las nubes son
de gotas de agua, son líquidos, pero gotas de agua tan chiquititas que no caen, sino que se mantienen flotando. Entonces, esta condensación llega, las gotitas de gas empiezan a juntar, empiezan a formar mini gotas de agua, y hasta que se juntan hasta lo suficiente para formar gotas de agua que generan la lluvia. Y ahí pasamos al tercer proceso, que es la precipitación. Y cuando nosotros hablamos de precipitación, podemos entenderla como la lluvia. Nosotros pensamos, está lloviendo, pero la precipitación no solo es la lluvia líquida, ya la que vemos en la ciudad en general, la que inunda Santiago cada vez que llueve, lamentablemente, sino que también es la nieve. La nieve en la montaña o la nieve cuando cae también es precipitación sólida. Y eso también es importante porque esa precipitación sólida, sobre todo en la región metropolitana, cumple un rol fundamental para que nosotros tengamos agua en nuestras casas, ¿ya? Entonces, pasamos de una evaporación en el mar, llega el gas hacia la atmósfera, este gas se empieza a juntar, a formar gotitas de agua, estas gotitas llegan a un punto en que son tan grandes que caen como precipitación, y esta precipitación cae en la tierra, para luego llegar a un proceso que se llama infiltración. Cuando el agua cae en la tierra, ya sea en forma sólida o líquida, en algún momento esa agua va o escurrir por encima de la tierra o infiltrarse. La tierra chupa agua. Cuando nosotros regamos el jardín, vemos que regamos, se forma una poza y en algún momento esa agua cae, ¿cierto? Se infiltra en la tierra. Y ese proceso es muy importante, porque cuando el agua se infiltra en la tierra, no solamente permite que las plantas se rieguen, permite también que espacios que hay en la tierra, dentro de la tierra, subterráneos, donde se acumula agua, se llenen. Y esos también son espacios donde nosotros podemos sacar agua para vivir y para tomar. También permiten ciertos procesos que no vamos a ver hoy, pero es súper importante que el agua se filtre. Entonces, cuando no hay esta filtración, hay problemas también, porque, por ejemplo, en nuestras ciudades, que son todas de asfalto, hay muy poca parte de tierra, se genera que el agua que antes se infiltraba escurre, y si eso no se administra bien o no se planifica bien, puede generar inundaciones o problemas en la gestión de las ciudades, por ejemplo. Entonces, acá hay otro punto de que tener claro que este proceso es súper importante para el ciclo del agua, implica también tener claro cómo nosotros tenemos que planificar dónde vivir, por ejemplo. Entonces, ahora, con este ya como paneo completo, les muestro un dibujo del ciclo del agua. Entonces ahí vemos el agua que llega a la atmósfera, la condensación, el agua contenida en la atmósfera, que cae en forma de nieve, que cae en forma de lluvia, se infiltra para las aguas subterráneas y luego vuelve el proceso. Entonces acá podemos ver que el proceso es cíclico y es súper necesario. No porque el mar tenga infinitos millones de litros de agua, quiera decir que el agua no deba llegar ahí. ¿Ya? Hay que pensarlo como un todo, y de que el agua que está en el océano cumple muchas funciones. Aparte de cumplir funciones como de que el agua tiene que, por ejemplo, en el ciclo del agua, para que haya agua en las zonas de tierra, también cumple funciones como océano mismo. Pero este es un dibujo simplificado, ¿ya? Un dibujo simplificado del ciclo del agua, porque, les voy a mostrar esto pero no se asusten, este es el verdadero ciclo del agua. Me dijeron, no, sácalo porque es muy complejo. Pero para que se den cuenta de que el ciclo del agua es algo tan simple que, no sé, nos deben haber enseñado, yo creo que a mí me lo enseñaron como en la básica, como cuando me enseñaban de los pistilos y las flores, cosas así. Pero el ciclo del agua es súper complejo. Miren, hay corrientes, los volcanes, los ríos, los glaciares. Todo eso afecta al ciclo del agua. Por lo tanto, este ciclo es fundamental para la vida. Es como el mensaje que a mí me gustaría transmitirle. Y nosotros, viviendo dentro, somos parte de ese ciclo también. Y también lo afectamos. O sea, por algo ahora llueve menos y cosas así. Podemos hablarlo más adelante. Y ahí está, bueno, el sol, que es el principal motor del ciclo del agua. Entonces, ahora con esta visión general, podemos pensar, bueno, entonces, en la región metropolitana, hay una foto del Cajón del Maipo, creo que es el Morado, el Santuario del Morado. ¿Qué pasa en la región metropolitana, donde nosotros vivimos? Para partir, vamos a
analizar un término que espero lo podamos comprender todos. A mí igual me costó comprenderlo un poco, pero vamos a ponerle empeño aquí, que es una cuenca, ¿ya? Cuando llueve, el agua cae en la tierra, y si ustedes se fijan, como en las montañas, si el agua cae acá, en la punta, o escurre para un lado o escurre para el otro. Es como, véanlo súper gráficamente. Entonces, el área que drena como a un lado, que el agua que escurre como según una pendiente hacia un solo punto, es una cuenca. Es como un bowl, por así decirlo. Entonces, la tierra se divide en cuencas, en pequeños potes o bowls, unos junto al otro. Y esas cuencas son unidades súper importantes porque como el agua cae y escurre, forma los ríos. Entonces, por eso hay ríos que tienen cierta forma, parten en un lugar y terminan en otro. Y aquí es súper importante porque en las cuencas nosotros nos ubicamos, nosotros vivimos dentro de cuencas, ¿ya? Por lo tanto, todas las planificaciones, todas las cosas que nosotros hacemos estamos dentro de una cuenca. No solo vivimos dentro de una ciudad, no solo vivimos dentro de una comuna, sino que también vivimos dentro de una cuenca. Y nosotros en la región metropolitana vivimos en la cuenca del Maipo, ¿ya? Que es una cuenca súper grande, abarca toda la región metropolitana y parte de la sexta región y parte de la quinta región. Pero estas cuencas gigantes, estos bowls gigantes, también tienen bowls chiquititos dentro, tienen como potes chiquititos dentro, que también se pueden definir adentro. Entonces, acá también hay una imagen gráfica de cómo es el ciclo del agua y cómo afecta en la ciudad y cómo nosotros vivimos en una cuenca. Si se dan cuenta, el agua que cae, acá las nubes, por ejemplo, que están acá, no pasan al otro lado porque la montaña les impide pasar. Muchas veces, bueno, los invito a entender estos procesos súper como esquemáticamente. Si ustedes creen que de verdad algo muy alto no permite pasar otra cosa, es que es así. A veces la ciencia no es tan compleja más que de lo que podemos entender con cosas simples, así que no tengan miedo. Entonces acá se muestra una cuenca porque, por ejemplo, acá solo llueve hacia este lado. No puede llover hacia allá porque la nube no alcanza a pasar porque hay una montaña, ¿ya? Y esa es la diferencia. Nosotros vivimos rodeados dentro de montañas que hacen que todo el agua se acumule en un sector, y eso permite la vida. Entonces en el río Maipo hay 5 cuencas, 5 subcuencas, donde ahí se alojan distintas comunidades, poblados, y cerca de cada curso de agua hay un poblado. Por ejemplo, siempre me acuerdo que El Monte queda al lado del río Mapocho, está justo al lado del río Mapocho. Santiago está atravesado por el río Mapocho, por el otro lado del río Maipo, y por algo se crearon ahí, por algo ahí los asentamientos urbanos se generaron. Entonces ahora yo les quiero mostrar una herramienta que hay en internet, que es de la DGA, que es de la Dirección General de Aguas, que la Cata les va a comentar un poco más, que es para visualizar cuencas. Solamente para que me entiendan, voy a tratar de ver si me funciona el invento. Bueno, acá está esta página. Entonces acá ustedes pueden ver todas las cuencas que hay en Chile. Chile se divide en cuencas, ¿ya? Todos vivimos en una cuenca. Y acá está la cuenca del río Maipo. Si nosotros nos vamos acercando, se ve ahí Santiago, Puente Alto, el río Maipo, y cuando nos acercamos empezamos a ver la división del agua. Entonces esto quiere decir que cuando llueve, el agua que cae aquí escurre para acá, y el agua que cae en este lado escurre para acá, ¿ya? Y si nos acercamos más, vamos viendo toda la división y dónde nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, si nosotros vivimos en Pirque, vivimos en la cuenca del río Maipo Medio. Pero si nosotros vivimos en Maipú, por ejemplo, la zona que estamos aplicando el proyecto, es todo el Mapocho Bajo. Esa es nuestra cuenca, el Mapocho Bajo. Así que ahí pónganle Mapocho Bajo, somos parte de esa cuenca, ¿ya? Y si seguimos acercándonos, vamos viendo más cuencas más chiquititas, toda una definición, y eso es súper importante porque todo esto define también planes de municipalidades, planes de gestión a nivel regional. Es muy importante entender esto, sobre todo relacionado con el agua. Entonces, volviendo ahora a la presentación, para ir ya terminando y pasando a la Cata. Entonces tenemos distintas cosas. ¿Y de dónde viene el agua que consumimos en la región metropolitana? Tomando el ciclo del agua nos indica que el agua que viene en la región metropolitana, bueno, viene del mar,
pero viene más allá viene de la cordillera. Las cuencas tienen distintos tipos de régimen, ya que se llama que es cuando el río está más alto que otro. En la región metropolitana pasa que el río Maipo y el río Mapocho son más altos, tienen más caudal en verano que en invierno. No sé si se han fijado. En invierno a veces el Mapocho da apenas así un milito, pero en verano es mucho más grande. Y eso es porque en la región metropolitana nosotros, como no llueve tanto como en el sur, por ejemplo, en verano si no llueve no tendríamos agua, pero sí tenemos. Y es porque el río, la cuenca del Maipo se nutre de toda la nieve y los glaciares que hay en la cordillera. Entonces el agua que nosotros bebemos en general viene de la nieve acumulada y de los glaciares que hay en la cordillera. Por eso es súper importante también proteger esos glaciares, porque son fuentes de agua que nos permiten tener agua cuando hay sequías, por ejemplo. Todos estos años hemos tenido agua gracias a los glaciares, no gracias a la lluvia, porque ha llovido muy poco. Entonces eso es importante también. Los glaciares y la nieve, bueno, son algo fundamental. La cordillera de los Andes, bueno, el agua nace de ahí, y esa también es una explicación de algo que vamos a ver la próxima clase, o sea, la próxima clase, el próximo taller, perdón, de que, porque el agua viene de la cordillera, y la cordillera acá en Santiago tiene muchos minerales. Entonces, por eso el agua, por ejemplo, en Santiago se llama, que es un agua dura, tiene muchos minerales de yeso, por ejemplo. Entonces, por eso el agua en Santiago genera mucho sarro. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero es súper interesante entender de dónde viene y por qué se generan las cosas que nosotros vemos en nuestra casa. Y aquí ya las últimas preguntas es que vivimos en una cuenca, somos parte de una cuenca, por lo tanto debemos entender que no solamente lo que pasa en la ciudad afecta a lo que nosotros vivimos, lo que pasa en el Cajón del Maipo, en la cordillera, o lo que pasa más llegando hacia la playa, en las desembocaduras del río Maipo, también afecta a cómo podemos nosotros seguir viviendo. Y aquí la última pregunta es, ¿el agua se pierde en el mar? Yo le puse un gran no, pero lo voy a explicar mejor porque, como vimos en toda esta presentación, hay un reinicio del ciclo, y el agua necesita seguir ese ciclo. Nosotros podemos ocuparla, podemos intervenirla como lo hemos hecho hasta ahora, pero no podemos interrumpir el ciclo, porque si no se corta, y si se corta el ciclo, entonces no vamos a tener más agua, no se va a poder acumular agua en la cordillera, por ejemplo, no vamos a poder tener glaciares, los glaciares se van a agotar, entonces tenemos que cuidar el ciclo. Ese es como el llamado en general. Y ahora sí, para terminar, el balance. En la naturaleza siempre hay un balance general de todo. Todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que entra sale, y en la naturaleza no es distinto. Todo lo que entra, por ejemplo, el agua que entra a una cuenca, es la lluvia, la precipitación, todo lo que entra. Las salidas son todas las cosas que nosotros ocupamos, de donde sacamos agua. Toda esa agua que entra, todo lo que ocupamos, ¿ya? O todo lo que sale en forma de río. Y dentro de las cuencas también pueden haber almacenamientos. Almacenamientos como lagunas, lugares donde se acumula el agua. Pueden ser ahí embalses, los embalses son formas de almacenamiento artificial que nosotros tenemos, por ejemplo, para el riego, para esas cosas. Entonces, la noción de este balance también tiene mucho que ver con el tema del ciclo, porque mantener un balance entre lo que entra y lo que sale es muy importante, porque, como les dije, vivimos en una cuenca y al lado hay otra. Entonces, si nosotros no mantenemos el ciclo de que lo que entra sea lo mismo que lo que sale, o tenga cierta capacidad como de comparación, la cuenca de al lado, los que viven al lado no van a tener nada que entre. Entonces, aquí hay un ciclo y un balance general que debemos cumplir y debemos respetar. Esto del balance hídrico es una cosa muy simple y se ocupa en ciencia así como muy compleja, y es un principio tan simple como que todo lo que entra es igual a todo lo que sale más lo que se queda dentro. ¿Ya? Y por último, esto lo voy a hacer cortito. Esta es una herramienta que nos gustaría mostrarles a ustedes para que permite ver los datos de la DGA. La dirección de agua es donde están todas las estaciones que miden cuánto llueve, cuánto nieva, cuánta agua corre en el río, y eso lo miden en estaciones en distintos lugares. Entonces cada uno de estos puntitos es una estación. Ahí creo que me muestra dónde estoy yo, ¿o no? No, nada que ver, me está mandando a San Fernando. Entonces, acá está Santiago de Chile, hay distintas estaciones, y si ustedes hacen clic en una estación, pueden ver cuál es la estación,
y si hacen clic acá en este, donde dice mostrar gráfico, se puede ver los distintos, por ejemplo, si ustedes quieren ver cuánta precipitación ha caído, aprietan en el grafiquito de abajo, y pueden ver en los últimos 7 días cuánta precipitación ha caído. La temperatura del aire, ahí parece que se me pegó el tema, bueno, estas plataformas nunca son como muy rápidas, pero sirven ya, por ejemplo ahí la temperatura del aire y la precipitación. Entonces si quieren analizarla y verla más en profundidad, pueden ver el link, sirve por ejemplo para tener información respecto a la gente que vive cerca de ríos, saber cuánta agua está corriendo, hay información satelital al día, entonces es súper importante que ustedes también tengan estas herramientas que pueden servir para un seguimiento ciudadano, puede servir para sus instrumentos futuros, es súper importante y son herramientas gratis que están libres en internet y oficiales también. Así que con esa última diapositiva los dejo con la Cata, que va a seguir con la segunda parte de la presentación. Muchas gracias, Javi, por tu presentación, muy clarita, muy informativa, y me gusta mucho también aprender contigo del agua y de otras disciplinas. Como les contó la Javi, ella es ingeniera hidráulica y yo provengo de otra disciplina muy distinta, que es la psicología, y actualmente me estoy especializando en psicología comunitaria y psicología comunitaria ambiental. Entonces, ahora lo que les voy a hablar en esta parte del taller, que está muy vinculado con lo que la Javiera ya les dijo, es que, como ella ya nos contó, el ciclo del agua involucra tanto procesos hidrológicos como meteorológicos, pero también está muy relacionado con cómo cada comunidad se vincula con los cursos de agua que pertenecen a la cuenca en las que las personas vivimos, y cómo nos organizamos, cómo gestionamos el agua, asegurando cantidades, calidades y distribución adecuadas de agua para todos y todas. Y eso es lo que se ha conocido de manera internacional como gobernanza del agua. ¿Y qué es la gobernanza, en primer lugar? ¿Han escuchado este término antes? ¿Los conocen? ¿Se familiarizan con este término o no? Bueno, la gobernanza se ha definido como el proceso de conducir la sociedad y la economía a través de la acción colectiva y de acuerdo a objetivos comunes colectivamente negociados. Este concepto ha alcanzado gran popularidad en el último tiempo porque nos ha mostrado un cambio desde la intención de gobierno, de un gobierno más centralizado, a un concepto que es la gobernanza, que involucra a distintos actores, tanto sociales, públicos, privados, y también hace un énfasis hacia la toma de decisiones de manera colectiva y coordinada e integrada entre distintos actores sociales. Y tal como vemos en esta muy linda imagen que tenemos acá a la derecha, la gobernanza, el concepto de gobernanza también se ha trasladado para entender la gobernanza del agua, que tiene que ver con cómo tomamos acuerdos, cómo nos organizamos para gestionar, para administrar el agua, integrando todos los actores sociales posibles. Y eso también es uno de los principios básicos que ha propuesto las Naciones Unidas respecto a la gestión integrada de los recursos hídricos, cómo mejoramos la participación y nos coordinamos de manera integrada, todos, todas y todes. Dale, Javi. Entonces, para entender también cómo funciona la gobernanza en Chile, la gobernanza del agua en Chile, tenemos que entender nuestro marco regulatorio del agua en el país. Y aquí tenemos 3 cuerpos legales principales que están como señalados según su jerarquía, y tenemos que el cuerpo legal más importante respecto a la gestión del agua en Chile es nuestra Constitución Política de 1980. En nuestra Constitución no vamos a encontrar grandes apartados que nos hablen sobre el agua, pero sí vamos a encontrar un apartado que es el artículo 19, que nos habla de un derecho que define la gestión del agua y también define otros servicios que se dan en el país. Y este derecho es el derecho de propiedad. Y aquí nos va a hablar en el artículo 19 que la Constitución asegura a las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Entonces luego, en el inciso final, en el numeral 24, vamos a encontrar respecto del agua que la Constitución que asegura los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgándoles a los titulares la propiedad sobre los derechos de agua. Es lo que vamos a ver después con el Código de Aguas. Entonces la Constitución lo que nos habla del agua en
en todo lo que podemos leer de la Constitución, tiene que ver principalmente con el derecho de propiedad y con que se reconoce a los particulares el título de propiedad sobre derechos de agua. Eso es lo que tenemos en nuestra Constitución, y que a diferencia de las constituciones de otros países, aquí no habla explícitamente de un reconocimiento del agua como derecho humano, ni se reconoce tan claramente su rol como elemento vital. En segundo lugar, el segundo cuerpo legal más importante respecto del agua en el país es el Código Civil. No se asusten de que sea más antiguo, esto tiene que ver como con las jerarquías de las leyes. Pero aquí el Código Civil nos va a hablar en el artículo 595 que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. ¿Y qué son los bienes nacionales de uso público? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 598, como que los bienes públicos son todos aquellos bienes nacionales que corresponden a la nación toda y y también le corresponden a todos los habitantes de la nación. Bienes nacionales de uso público pueden ser las calles, los puentes, las playas, etc. Entonces, también aquí va a estar vinculado esta descripción de los bienes nacionales de uso público en nuestro último cuerpo legal, y quizás el más determinante respecto de la gestión del agua en Chile, que es el Código de Aguas de 1981, que en su artículo número 5 nos va a decir que las aguas son bienes nacionales de uso público, es decir, corresponden a la nación toda y a todos los habitantes de la nación, y además, y aquí de nuevo vinculado con la Constitución y con el derecho de propiedad, dice que se le otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento, eso es DA, sobre estas en conformidad a la ley. Entonces, nuestro marco legal de las aguas en Chile va a decir que las aguas son bien nacional de uso público, pero que se otorga a los particulares el derecho de propiedad privada sobre las aguas. Y entonces, finalmente, lo que hace el Código de Aguas en sus distintos artículos es establecer el régimen concesional del uso privado de las aguas en el país, y genera también los mecanismos a través de los cuales se crea el mercado de aguas de Chile, y eso explica todo el sistema de transferencia, venta, compra, arriendo, herencia de las aguas. Finalmente las establece como un bien económico más. Entonces, quizás lo habrán escuchado, sobre todo ahora en el último tiempo, que se habla harto de que las aguas, o que Chile es el único país del mundo que tiene las aguas privatizadas. Y eso, si bien no es del todo cierto, porque hay otros países en el mundo que sí también tienen un sistema de gestión privado de las aguas, lo que sí vemos es que el caso de Chile y de nuestro Código de Aguas, hay características que lo convierten en un código único, y que es esta impronta más privada de las aguas. Entonces aquí tenemos las características generales de nuestro Código de Aguas, que lo hacen diferente de otros países, y en primer lugar, como una característica, tenemos que los derechos de agua que se obtienen no son revocables, no son caducables, sino que son a perpetuidad, que esto lo diferencia harto de otros países que tienen sistemas de gestión más privados. Es decir, una vez que yo obtengo mi derecho de aprovechamiento de aguas, ese derecho es a perpetuidad. Y esto es algo que se está tratando de cambiar a través de las distintas reformas al Código de Aguas que se están ahora en discusión en el Senado. Otra característica es que estos derechos de aprovechamiento de aguas que yo obtengo son gratuitos. Yo no tengo que pagar luego una tarifa o un impuesto por este uso de las aguas, a diferencia de lo que sucede en otros países, sino que yo una vez que lo obtengo ya lo tengo para mí. Otra característica muy importante respecto a nuestro Código de Aguas es que no hay una priorización respecto de los distintos usos de las aguas. Esto es algo que en otros países está definido de otra forma, o en general lo que se ha definido en los otros países es que se ha definido el derecho humano al agua como el uso prioritario de las aguas. Esto también vinculado con lo que dicen las Naciones Unidas respecto a la gestión integrada de recursos hídricos, y también con los objetivos de desarrollo sostenible. Luego también los otros países priorizan, por ejemplo, resguardar las funciones ecosistémicas de la agua, es decir, resguardar que se mantenga la función de del agua a través del ecosistema, esto del ciclo que nos hablaba la Javi, y finalmente los distintos usos productivos. En Chile no hay una priorización de usos del agua, y eso también ha generado distintos conflictos respecto a
asegurar el acceso y este derecho humano al agua. Otra característica es que los derechos de agua en Chile no se encuentran vinculados a un tipo de uso específico, también relacionado con los usos prioritarios. Es decir, digamos que yo obtuve mi derecho de aprovechamiento de agua, aquí está mi derecho, y yo en mi derecho en un primer lugar lo estaba utilizando para uso personal. Lo tenía acá en mi casa o en mi patio, era para mi cosecha personal, etc. Yo ese derecho de aprovechamiento de agua lo puedo vender, lo puedo transferir y se puede usar luego para fines productivos, para fines industriales, etc. Y eso no está definido en ningún lado. Nadie me va a ir a regular para qué estoy utilizando ese derecho. Puede ir cambiando en el tiempo. Otro tema muy importante que también ha sido discutido respecto de nuestro Código de Aguas es el tema de la planificación. Y esto tiene que ver con que en otros países el tema de las planificaciones y las planificaciones participativas, también vinculado con la gobernanza, no está... En otros países eso está muy definido, la participación local está muy bien incorporada en las políticas públicas de gestión de agua, en los planes participativos, y esta participación local también está vinculada con los planes nacionales de gestión de las aguas, y esto es algo que nos falta mucho avanzar en Chile porque no está tan bien articulado. Y lo otro que no está tan bien articulado respecto a la planificación y que es muy importante es la falta de información actualizada respecto al estado de las aguas en Chile, de la demanda, de la disponibilidad de las aguas. Aquí tenemos grandes fallas, por ejemplo, institucionales respecto a nuestro catastro público de las aguas, es decir, las personas pueden inscribirlo tanto en este catastro de la DGA, de la Dirección General de las Aguas, que les hablaba la Javiera, pero también lo pueden inscribir en bienes nacionales, también se puede haber inscrito mediante un juicio, mediante un tribunal. Entonces no tenemos mucha claridad respecto de cuáles son los derechos que ya han sido otorgados, cuánta agua queda disponible, cuál es la demanda real de agua, y tampoco estamos muy bien avanzados respecto a nuestro balance hídrico nacional. Es decir, hay un nuevo balance hídrico nacional que apareció este año, después de varios años de trabajo, que viene a reemplazar al balance hídrico anterior, que era de 1986, pero en Chile faltan bastantes estaciones de monitoreo, que era también lo que les mostraba la Javiera, para poder tener información fidedigna respecto de las precipitaciones, la evotranspiración, la temperatura, toda esa información y esos datos que nos permiten finalmente tomar mejores decisiones, tomar mejores planificaciones sobre el territorio y hacer mejores proyecciones también. Y aquí también lo que se critica es la débil intervención del Estado en materias como fiscalización, sancionamiento, entre otras. Y ya para terminar, de las características de nuestro Código de Aguas es la asignación. En Chile se asigna agua, se asignan derecho de aprovechamiento mientras exista disponibilidad física y legal. Eso quiere decir que mientras se pueda otorgar el derecho, te lo van a otorgar. Y en caso de que yo quiera solicitar el derecho de aprovechamiento de un río, y hay otra persona que también quiere, por ejemplo la Javi también quiere, ahí la DGA genera una suerte de subasta para definir quién de las dos va a tener ese derecho de aprovechamiento de agua. También ligado a que no hay una priorización respecto del cuidado del medio ambiente, o de asegurar el acceso de todos y todas al agua, de que tenga que ver también con una planificación a más largo plazo. Se asigna en la medida de que exista disponibilidad. Dale, Javi. Y esto claramente ha generado distintos conflictos respecto de nuestro sistema de gestión, y en la misma línea del ciclo ha generado un desbalance entre una perspectiva que piense el agua más como un bien común, como un derecho humano que garantice la protección ambiental y el acceso al agua de las personas, la cual ha quedado un poco, ha tenido menos peso en nuestro sistema chileno respecto a un modelo más de intereses particulares del agua, o de que tiene más peso en el país la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas, la productividad. La toma de decisiones está muy poco, no tiene un relato más vinculante. No hay muchos espacios de participación para las personas que no son propietarios de derechos de agua, y también se ha generado una concentración de derechos de agua porque finalmente quienes pueden pagar, quienes pueden acceder,
son los que concentran la mayor cantidad de derechos en esta lógica de mercado. Dale, Javi. Y aquí tenemos, entonces, que es algo que vamos a ver con mayor detención en las próximas sesiones, se han generado también distintos conflictos ambientales respecto a nuestro sistema de gestión de las aguas en Chile. Por un lado, la gran negociación, o sea, que se utiliza como primera forma de gestionar los conflictos, la judicialización y la negociación privada, es decir, los conflictos terminan resolviéndose principalmente en tribunales, y esto evidentemente genera gastos y genera un mayor tiempo dedicado a estos juicios, y es algo a lo que no todas las personas pueden acceder. También tenemos como otro conflicto socioambiental importante en el país la sobreexplotación de nuestras fuentes naturales de agua y gran degradación de los ecosistemas por la sobreexplotación del agua, una gobernanza del agua fragmentada, múltiples instituciones intervinientes, también aquí vinculado a nuestro código. Es difícil poder gestionar el agua cuando el agua está pensada desde este enfoque. Por ejemplo, aquí también el Código de Aguas lo que estableció fue una división separación entre el agua y la tierra, entonces eso también nos habla de una falta de una idea más integral de nuestros sistemas, y luego también tenemos una fragmentación entre nuestra planificación de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, de los acuíferos, como nos hablaba Javiera, y esto nos permite como, nos deja un poco sin posibilidad de pensar el sistema como un todo. Y finalmente, uno de los conflictos socioambientales más graves que tiene el país actualmente, y que también está vinculado con los derechos humanos, es que tenemos personas, lamentablemente, hoy en día sin acceso al agua. Más de 400.000 personas viven sin acceso al agua hoy. Dale, Javi. Entonces, ya para ir terminando, estos son problemas generales de nuestro sistema de gestión de las aguas. Como les mencionaba, nuestro sistema de gestión, nuestro código de aguas ya tiene más de 30 años. Se pensó en otro momento, con otra disponibilidad hídrica, y actualmente nos enfrentamos a otro fenómeno, a otra presión en nuestro sistema que nos afecta como seres humanos, que es el cambio climático. Y quizás ustedes ya han visto varias como noticias respecto a comunas que se encuentran sin agua, que se han secado lagunas, y de la sequía o la mega sequía que nos afecta por este déficit de precipitaciones sin precedentes, nunca antes visto, debido a la gran extensión temporal y territorial que afecta a gran parte del país. Y ahí no sé si Javi mostramos el video, si lo complementamos, un video bien cortito que explica la mega sequía. Sequía. Desde 2010, la zona centro y sur de Chile vive la sequía más larga y de mayor extensión territorial que se haya registrado. Una sequía tan excepcional que ya es calificada como una mega sequía. La mega sequía ocurre en la década más cálida del último siglo, lo que ha aumentado la evaporación de agua desde lagos, embalses y cultivos, e incrementando en un 70% la superficie quemada por incendios forestales. Durante la mega sequía, los caudales de los ríos de la zona centro y sur han disminuido dramáticamente. Además del impacto en el agua disponible para el consumo humano y el riego, la mega sequía ha provocado que los ríos descarguen cada vez menos nutrientes al mar, lo que afecta directamente a los recursos costeros. La intensidad de la mega sequía no puede atribuirse solo a fenómenos naturales. El cambio climático antrópico, causado por la acción del ser humano, tiene una influencia determinante en la mega sequía actual y en el clima futuro de Chile. Las proyecciones climáticas muestran que la zona centro y sur de Chile se volverá más cálida y seca en los próximos 50 años, aumentando la ocurrencia de nuevas megasequías. Con megasequías cada vez más frecuentes, los chilenos tendremos que aprender a adaptarnos a ser más resilientes a los efectos del cambio climático. De nosotros depende aprender a tiempo las lecciones de la megasequía. Gracias, Javi. Bueno, este video es del año 2015, la mega sequía se está estudiando desde el año 2010 en el país, y ya estamos en el año 2020 y todavía nos encontramos en una situación de mega sequía. Por ahí había una pregunta en el chat que hablaba de si las lluvias han
han ayudado a disminuir en algo esto, y la verdad es que seguimos en una mega sequía, pero se está diciendo que ya no estamos en una mega sequía extrema como estábamos el año pasado, así que todavía nos falta mucha agüita para volver a lo que teníamos en periodos anteriores. Dale, Javi. Entonces, como nos mostraba acá el video, estamos en un periodo de sequía. La sequía se define de distintas maneras. Aquí yo les puse dos. Una tiene que ver con un déficit del registro de precipitaciones, del registro histórico de precipitaciones, que tiene que ver con la sequía más meteorológica, o una sequía respecto del caudal de los ríos, que tiene que ver más con la hidrología. Pero lo que me gusta del video que vimos recién y de lo que les quiero traer acá, es que además de la sequía y de la mega sequía que nos afecta acá en la zona central, también nos encontramos ante un escenario de escasez hídrica. Y el concepto de escasez hídrica es un término más amplio que involucra tanto los procesos hidrológicos, meteorológicos, pero también involucra los usos que le damos al agua. Los usos y cómo también resguardamos el agua y cómo nos organizamos para poder vivir y relacionarnos ante distintos escenarios con más agua, con menos agua, cómo nos adaptamos y cómo transformamos nuestro país para ser más resilientes también a estos cambios. Y aquí lo que les quiero dejar un poquito el bichito, que es lo que vamos a ver la próxima semana también, las próximas sesiones, es el concepto de escasez socialmente producida, que finalmente tiene que ver con esta relación humana, cómo nosotros construimos finalmente este fenómeno de escasez respecto a nuestra gestión, a nuestro uso, a nuestra coordinación, a las decisiones que tomamos sobre este bien común tan importante para la vida. Eso. Dale. Dejamos entonces ahora un break antes de la actividad grupal. La idea es que ahora en unos 3 minutitos o 5 minutitos puedan ir a hacerse un tecito, ir a tomar agua, ir al baño, lo que quieran, y después volvemos con la actividad grupal que esperamos que les guste harto. Bueno, mientras todos van volviendo de sus tecitos, les voy a explicar la actividad que vamos a realizar ahora, que es una actividad más o menos breve, y que la idea, vamos a dividirnos en grupos, que ahí Luis nos va a ayudar con la parte técnica de las salas de Zoom, y en los grupitos vamos a reflexionar en torno al agua y la importancia del agua en nuestras vidas, completando esta plantilla que nos está mostrando acá la Javi sobre el ciclo del agua, pero el ciclo social del agua. ¿Y qué es eso? Como la Javiera nos mostró recién, es más sencillo reconocer el ciclo natural del agua y sus principales fases o etapas, pero esta vez vamos a hacer el ciclo social del agua, que tiene que ver con cómo cada uno de nosotros nos relacionamos con este elemento en nuestra vida cotidiana. Para ello, vamos a describir en estos cuadritos o viñetas en qué actividades usamos el agua durante un día en distintas horas del día, o en distintos momentos del día. Y la idea es que cada uno diga una actividad que realiza y mencione a un compañero o compañera para que esta persona continúe. Por ejemplo, cuando ya pasemos a los grupitos, a la sala, yo voy a decir respecto de la mañana, en la mañana uso el agua para lavarme los dientes. Sigue ahora Javiera. Entonces la idea es que pensemos una actividad y también como que vayamos tirándole la pelota, por así decirlo, a otro compañero o compañera, y hacerlo más dinámico. Y una vez que completemos 4 o 5 actividades por momento del día, pasamos al otro momento del día y siguen otros compañeros, y la idea es que ahí vayan hablando todos y todas en los grupos y en las salas más pequeñas. Esta metodología, porque la idea también de este proyecto de Ciencias Ciudadanas es que conozcamos metodologías y herramientas de la ciencia social y de las ciencias naturales. Esta es una herramienta de mapeo colectivo que está en el Manual de Mapeo Colectivo de las Aguas del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Está adaptada para este formato porque la verdad es que hay muchas metodologías participativas que nosotros utilizamos en ciencias sociales, pero que no estaban pensadas para el formato online, que no estaban pensadas para un contexto de pandemia, así que ahora las vamos a actualizar y utilizar aquí en lo que nos da el Zoom, y la idea es que podamos reflexionar todos sobre nuestra relación diaria y cotidiana con el agua.
Estamos listos, Cata. Ya. Voy a Entonces, explicar las salas. Pero respondemos las preguntas. Ah, no, ya, bueno, al final. a la vuelta con todas Dale. las preguntas. Entonces, ahí la idea es que les aparece la página, el Unirse. mensaje de unirse y pinchar unirse a la sesión para grupos pequeños. Perfecto. Bueno, ahí llegó más gente, bacán. Ah, Luis. Hola, Luis. Dale, tranqui. ¿Vaya a estar acá en este grupo? No, O- no me voy a salir ya. Ya, oye, ¿y ya todo el mundo se dividió? Sí, Ya, bacán, para partir la actividad. Entonces, Me ganaste, era tomar agua mientras hago clase. Bueno, dos cosas. Regar mis plantas y prepararme té del mediodía.